socioterapia del psicótico, ¿no? Me preguntaba una vez cuál es el rol del psicólogo social en el psiquiátrico, ¿no? En el Borda, por ejemplo. Sin duda que me van a responder que de apoyo, de facilitar el proceso restitutivo, de, si se quiere también de curación, trabajar en interdisciplina con el psiquiatra, los psicólogos, psicoanalistas, un psicoterapeuta, el trabajador social, etcétera. Sin embargo, sin duda en este concierto de roles, el toque específico que yo creo respecto del psicótico es una socioterapia del psicótico, digamos, y en este sentido necesitamos poner hincapié en esta faceta técnica del psicólogo social, porque fundamentos tenemos. Tenemos la teoría de la enfermedad única, el núcleo patogénico central de naturaleza depresiva que decía Pichón, que lo toma de Griesinger, esa imposibilidad de soportar un monto de sufrimiento que desencadena la disociación, la regresión a puntos disposicionales, según el principio de policausalidad de Pichón, y la emergencia de síntomas y defensa de tipo esquizoide, paranoide, ¿no? Es decir, que ante un trauma hace una regresión bien, genial. Y luego viene lo otro, la probabilidad fenoménica, donde ubica el objeto bueno y malo, como lo sabemos. Tenemos ese fundamento, pero también tenemos la cuestión vincular en relación al psicótico, de la necesidad de reparar o al menos conectarlo en ese proceso de investidura del psicótico. Para Freud era el proceso restitutivo del síntoma, es decir, psicótico intenta curarse, sin duda que es fallido, pero intenta reinvestir los objetos porque el proceso de regresión provocó la desinvestidura de eso, ¿no es cierto? Entonces, ese sentimiento de fin del mundo que hablaba Freud en el caso Schreber, eso es cuando se derrumba el yo, se termina la conexión, se va al principio de realidad y predomina el principio del placer y el delirio. Y en este proceso, el psicólogo social lo podemos ubicar en este proceso de investimiento social, es decir, de múltiples roles, de asumir la perspectiva del otro, según Med, también lo podemos poner a Herbert Med acá, para que el psicótico pueda lograr una identidad, una suplencia desde los lacanianos, también podemos hablar de esto del delirio como estabilizador desde referencias lacanianas, y que esto se logra con la artesanía, con el trabajo con el otro, es decir, este proceso de asumir roles del otro, que es interactivo, es psicodramático, esto es también, hay que poner hincapié en este proceso psicodramático de asumir los roles operativos, es decir, lo que Mel llamaba el otro generalizado. Y sin duda que el psicótico le cuesta actualizar roles, jugarlo. No, vamos a tener que enseñarle a reactuar esos roles. Y todo en el marco de un delirio, si querés, por supuesto, meterse en ese delirio. Pichón lo hacía. En conversaciones él cuenta que dice en una escena que no recuerdo muy bien, pero de repente él se mete en el delirio del psicótico y es decir, el factor E que dice Gustavo Morazo, que es importante, lo leí también en Moreno, y trabajar con los roles es crucial en el psicólogo social, es restituirlo a los vínculos, es ayudarlo a dar ese paso, vincular, asumir roles, comunicación, reinvestir los objetos, trabajar también con la dinámica grupal, porque es allí donde el sujeto donde encuentra a los otros identificatorios, es decir, donde vuelve a incorporar imágenes más positivas, ¿no es cierto? De modo que la tarea propia del socioterapeuta en psicosis es sin duda ayudar a la estabilización, a la reinserción, pero también trabajar con la familia, generar ambientes facilitadores, generar ambientes, o sea, curar a la familia. Mirá qué tareas,
que es el proceso que se está olvidando en estos movimientos de psiquiatrización. Nadie está de acuerdo con la psiquiatría represiva y la antipsiquiatría fue un hito en esto. Todo el año 60 hasta el 80 los antiinstitucionólogos lucharon contra, estamos totalmente de acuerdo, pero no hay otro dispositivo comunitario ni familiar donde podamos poner a los psicóticos. Son los emergentes de una sociedad enajenada que sin duda está enfermo en muchas de sus variables, pero el psicótico es el emergente, el portavoz de toda esta enfermedad social. También lo es del familiar. Entonces, la familia no es curativo. Entonces, el psicólogo social tiene que trabajar con la familia, es decir, esta capacidad de recepción, es decir, tolerar el delirio, a generar un ambiente facilitador, cómo cuidarlo, cómo tratarlo, cómo evitar los momentos de estallido brusco de síntomas, según los casos, los paranoides. De modo que también el psicólogo social tiene que trabajar el marco familiar y el marco continente comunitario, es decir, el marco social, porque las comunidades miran temeroso al psicótico, temen su parte loca y proyectan en el psicótico masivamente toda esa parte que niegan. Entonces, trabajar la enfermedad comunitaria, familiar e institucional, esos son los roles del psicólogo social en cuanto a la psicosis. Y ese rol es específico porque escapa a los otros. El musicoterapeuta está en lo suyo, el trabajador social, el psicólogo está en la parte de el sujeto, ¿no es cierto? Sin duda que busca la estabilización también, buscando que el anudamiento vía esto de artesanía, participación, producción, pero estas producciones son grupales, son intersubjetivas, son vinculares, entonces ahí está el psicólogo social. Entonces, el socioterapeuta en psicosis, entonces es el psicólogo social, lo proponemos. Ya el psicólogo social está preparado en muchas teorías, pero poner hincapié en las materias, en la formación, en esta cuestión, es crucial. Tenemos los instrumentos teóricos como Blecher, psicología comunitaria, es decir, la parte institucional, la parte socioterapeuta institucional. El psicólogo social tiene que oficiar también de curar la enfermedad institucional, esto del proceso represivo, segregador, esto de estigmatizar al enfermo, fijarlo, cronificarlo, para facilitar el despliegue del delirio, como decía Freud, que es un intento de investimiento. Y si, a pesar del escepticismo generalizado de que el psicótico no se cura de por vida, ¿no será que nosotros tenemos que curar nuestros métodos, concepciones, ideas, representaciones sobre el ser humano, el sujeto, etcétera? Es una pregunta que yo hago, ¿no? Y esto le cabe al psicoanalista, al sociólogo, al antropólogo, al trabajador social, al musicoterapeuta, y entre otros. Así que la pregunta está, a vos también, lacaniano, que esa suplencia siempre inestable, ese ego sustitutivo a los Joyce, según la obra, según la escritura, para vos que esto no logra en un Edipo, bueno, es también una pregunta, ¿no es cierto? Si es que la ciencia no se estancó acá. Muchas gracias.